Nadie en el pueblo de Santa Cruz del Valle podía imaginar lo que encontraríamos aquel lluvioso día de octubre de 2024. Yo, como periodista local, siempre había escuchado rumores sobre el antiguo convento San Gabriel, pero jamás pensé que me tocaría descubrir su terrible secreto. Manuel Herrera, de 42 años, nacido y criado en este pueblo, siempre sintió curiosidad por aquel edificio abandonado en las afueras. La lluvia caía con fuerza mientras excavábamos en lo que alguna vez fue el jardín trasero del convento. El agua se filtraba por todas partes, revelando lo que por 53 años permaneció oculto bajo tierra y piedra. Fue entonces cuando mi pala golpeó algo metálico, algo que no debería estar allí. Limpiando el barro, encontramos una pequeña caja de hierro con un símbolo religioso grabado en su tapa. Mis manos temblaban mientras la abría, revelando su contenido, un diario viejo y desgastado con fechas que se remontaban a 1971, las primeras páginas del Kinizotsutsmiup. Diario estaban escritas con una caligrafía pulcra y contenían lo que parecían ser registros ordinarios, pero al pasar las páginas encontramos algo perturbador, una lista de nombres, 73 nombres para ser exactos, todos con edades entre 8 y 16 años. Junto a cada nombre había una fecha, y la palabra purificación escrita en tinta roja. El diario de Santa Cruz publicó al día siguiente el titular: Descubierto diario misterioso en antiguo convento. Autoridades investigan. Posible conexión con desapariciones históricas. Si esta historia sobre secretos enterrados te resulta intrigante, continúa leyendo para descubrir la verdad que nuestro pueblo ha ocultado por más de medio siglo. El convento San Gabriel no siempre fue un lugar temido por los habitantes de Santa Cruz del Valle. Fundado en 1892 por la Orden de las Hermanas de la Misericordia Divina, el edificio de piedra gris se alzaba majestuoso en una colina a las afueras del pueblo. Su arquitectura gótica, con grandes ventanales y una imponente torre central, le daba un aire solemne y respetable. Durante sus primeros años funcionó como un convento tradicional, donde las hermanas dedicaban su vida a la oración y obras de caridad. Pero en 1965 todo cambió, cuando el obispado decidió transformarlo en un orfanato para niños abandonados y problemáticos de la región. La Madre Superiora Carmen Vázquez fue designada como directora, una mujer de rostro severo y mirada penetrante, que pronto se ganó la reputación de ser extremadamente estricta pero efectiva en la disciplina de los niños. Los lugareños recuerdan cómo cada domingo los huérfanos marchaban en perfecta formación hacia la iglesia del pueblo, todos vestidos con uniformes impecables y rostros solemnes. Nadie se atrevía a hablar durante estas procesiones, y cualquier mirada curiosa de los habitantes era respondida con una severa advertencia de las hermanas que los acompañaban. El convento operaba bajo reglas estrictas. Los niños seguían un horario riguroso que comenzaba a las 5 de la mañana con oraciones, seguido de clases, trabajos en los huertos y más oraciones. Se prohibía cualquier tipo de juego que pudiera considerarse frívolo, y los castigos por desobediencia eran severos. Incluían ayunos prolongados, horas de rodillas sobre granos de maíz y confinamiento en cuartos oscuros para reflexión. A pesar de estos métodos cuestionables, el orfanato gozaba de buena reputación entre las autoridades religiosas y civiles. La Madre Carmen había logrado establecer conexiones importantes con el alcalde Federico Montero y el jefe de policía Ramón Gutiérrez, quienes frecuentemente alababan la labor del convento en la formación de jóvenes disciplinados. Sin embargo, entre los habitantes del pueblo comenzaron a circular rumores inquietantes cuando algunos niños desaparecían repentinamente del orfanato. La primera desaparición ocurrió en junio de 1967. Lucía Martínez, una niña de 12 años que había sido enviada al orfanato tras quedar huérfana por un accidente automovilístico. Según los registros oficiales, la niña había escapado durante la noche en busca de familiares en un pueblo vecino. Las autoridades realizaron una búsqueda superficial, pero pronto archivaron el caso como una simple fuga. Lo que nadie sabía entonces era que esta sería solo la primera de muchas desapariciones similares. Miguel Soto, de 10 años, desapareció 3 meses después, seguido por los hermanos Ramírez en diciembre del mismo año. Para 1968 ya eran 11 los niños que habían supuestamente escapado del orfanato. Las explicaciones oficiales siempre eran las mismas: niños problemáticos que no se adaptaban a la disciplina y preferían arriesgarse en las calles. Los pocos que se atrevieron a cuestionar estas explicaciones fueron rápidamente silenciados. La tía de uno de los niños desaparecidos, quien insistía en que su sobrino jamás abandonaría el orfanato, voluntariamente fue internada en un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticada con delirios paranoicos, un diagnóstico firmado por el doctor Alberto Méndez, amigo personal del alcalde.
La hermana Dolores Fuentes era nueva en el convento cuando comenzaron las desapariciones. Llegada de Madrid para ayudar con la creciente población del orfanato, su juventud e idealismo pronto chocaron con los métodos de la institución. Una noche de octubre de 1968, mientras realizaba su ronda nocturna, escuchó llantos provenientes del sótano del convento, un área restringida donde supuestamente solo se almacenaban provisiones. Al intentar investigar, fue detenida por la Madre Carmen, quien le recordó severamente que ciertas áreas del convento estaban prohibidas incluso para las hermanas, que algunos niños necesitaban tratamientos especiales para purificar sus almas, y que la curiosidad excesiva era un pecado que no sería tolerado. Atemorizada por la intensidad de la advertencia, la hermana Dolores permaneció en silencio, pero comenzó a llevar un registro secreto de los acontecimientos extraños y de los niños que desaparecían. En el pueblo, la vida continuaba con aparente normalidad. La mayoría de los habitantes preferían no hacer preguntas sobre lo que ocurría tras los muros del convento. Las familias acomodadas hacían generosas donaciones para mantener el orfanato y recibían a cambio bendiciones especiales y prestigio social. Los comerciantes locales suministraban alimentos y materiales a precios preferenciales, asegurando así contratos estables. Mientras tanto, los niños seguían desapareciendo. Para finales de 1970 ya eran 32 los casos reportados como fugas. Las cartas que la hermana Dolores había enviado a sus superiores en Madrid fueron interceptadas y nunca llegaron a su destino. Sus preguntas cada vez más insistentes le valieron ser transferida a un convento en el norte del país, aislada y sin poder comunicarse con nadie en Santa Cruz del Valle. El punto de inflexión llegó en la primavera de 1971, cuando un joven sacerdote, el padre Antonio Reyes, fue asignado como capellán del orfanato. Idealista y comprometido con el bienestar de los niños, pronto comenzó a notar irregularidades en los registros y en el comportamiento de algunos miembros del personal. Intrigado por los rumores sobre las desapariciones, empezó a investigar discretamente, revisando archivos y hablando con los niños cuando las hermanas no estaban presentes. Una noche, mientras buscaba documentación en la oficina de la Madre Carmen, encontró un libro de registros oculto en un compartimento secreto del escritorio. En él se detallaban rituales de purificación realizados a niños considerados irremediablemente corruptos por el pecado. Los registros incluían fechas exactas, procedimientos y resultados. Con horror, descubrió que estos rituales coincidían con las fechas de desaparición de los niños. El padre Antonio no tuvo tiempo de actuar. A la mañana siguiente fue encontrado en su habitación sufriendo de lo que parecía ser un ataque cardíaco. Fue trasladado rápidamente a un hospital en la capital provincial, donde falleció 2 días después. Los médicos determinaron que había sido envenenado, pero las investigaciones nunca identificaron al culpable. El libro de registros desapareció de la oficina sin dejar rastro y con él la evidencia que podría haber expuesto la verdad. Tras la muerte del padre Antonio, las desapariciones continuaron a un ritmo alarmante. Los rituales se volvieron más frecuentes y más elaborados, según indicaban fragmentos de documentos que posteriormente encontraríamos. La Madre Carmen, convencida de estar realizando una obra divina al purificar las almas de los niños considerados irredimibles, intensificó sus prácticas. Para 1974, el número de niños desaparecidos había alcanzado los 73. El final del orfanato llegó de forma inesperada en diciembre de 1974, cuando un incendio devastador consumió gran parte del edificio principal. Oficialmente, se determinó que había sido causado por un problema eléctrico, pero los rumores en el pueblo sugerían otras posibilidades. Algunos hablaban de un acto deliberado para eliminar evidencia, otros de un castigo divino por los actos cometidos en el lugar. 5 hermanas, incluida la Madre Carmen, perdieron la vida en el incendio. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a otros orfanatos de la provincia, y el convento San Gabriel fue cerrado permanentemente. El obispado decidió no reconstruirlo, argumentando falta de fondos, y el edificio quedó abandonado como un recordatorio silencioso de una época oscura. Con el tiempo, la naturaleza reclamó parte de la estructura. Enredaderas cubrieron sus muros, y los jardines se convirtieron en maleza impenetrable. Los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca del lugar, especialmente durante la noche, cuando algunos juraban escuchar llantos infantiles provenientes de las ruinas. Durante los 50 años siguientes, el caso del convento San Gabriel se convirtió en un secreto a voces en Santa Cruz del Valle. Las generaciones mayores evitaban hablar del tema, mientras que para los más jóvenes se transformó en una historia de terror para asustar a los niños desobedientes. Si te portas mal, te llevarán al convento, donde la Madre Carmen se lleva a los niños malos. Los registros oficiales sobre las desapariciones fueron archivados y olvidados. Las familias que habían
perdido a sus hijos en el orfanato, o bien se mudaron del pueblo o aprendieron a vivir con el dolor en silencio, las autoridades locales mantuvieron la versión oficial de que todos habían sido simples fugas y cualquier intento de investigación era desalentado o activamente bloqueado. Algunos periodistas ocasionales que intentaron indagar en la historia encontraron puertas cerradas y testimonios evasivos. María Galván, una anciana de 87 años que había trabajado como cocinera en el convento durante aquellos años, intentó varias veces contar lo que había visto. Hablaba de rituales nocturnos en el sótano de niños que gritaban durante horas y luego nunca más eran vistos, de fosas cavadas en el jardín trasero durante la noche, pero sus palabras fueron desestimadas como delirios seniles. Su propia familia, avergonzada por sus historias, eventualmente la internó en un asilo fuera del Simi-Wilmington, pueblo donde falleció en 2010 sin que nadie hubiera tomado en serio sus testimonios. El diario que había mantenido en secreto desapareció misteriosamente de sus pertenencias tras su muerte. Para los sobrevivientes del orfanato, la vida continuó marcada por el trauma. Muchos desarrollaron problemas psicológicos severos, depresión, alcoholismo y dificultades para mantener relaciones estables. Algunos intentaron hablar sobre lo ocurrido, pero encontraron que nadie quería escuchar. La mayoría optó por el silencio como mecanismo de supervivencia, enterrando los recuerdos tan profundamente como pudieron. Javier Ortiz, uno de los últimos niños en abandonar el orfanato tras el incendio, se convirtió en un reconocido psicólogo especializado en trauma infantil. Su trabajo profesional estaba claramente influenciado por sus experiencias, aunque nunca habló públicamente sobre su pasado en el convento. En privado, recopiló testimonios de otros sobrevivientes, creando un archivo personal que guardaba celosamente. Las autoridades eclesiásticas, por su parte, manejaron el asunto con extrema discreción. Los informes sobre las actividades del convento San Gabriel fueron clasificados y almacenados en archivos diocesanos de acceso restringido. El obispo de la época, Monseñor Esteban Ruiz, fue transferido a una diócesis en América Latina poco después del incendio, y su sucesor recibió instrucciones claras de no reabrir viejas heridas. Las pocas hermanas sobrevivientes fueron dispersadas a diferentes conventos en todo el país con órdenes estrictas de mantener silencio sobre lo ocurrido. El sistema funcionó eficazmente durante décadas, enterrando la verdad bajo capas de burocracia, negación y miedo. Todo cambió cuando en 2024 el Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle aprobó un proyecto para convertir los terrenos del antiguo convento en un parque memorial. La idea era rehabilitar el área que llevaba décadas abandonada y crear un espacio para honrar la memoria de todos los niños que habían pasado por el orfanato. Se presentó como un gesto de reconciliación con el pasado, aunque cuidadosamente evitando mencionar cualquier aspecto controvertido de la historia. Como periodista local del Innerstedting, pequeño diario, El Informador de Santa Cruz, fui asignado para cubrir el inicio de las obras. Nadie esperaba que este proyecto rutinario desenterraría literalmente los secretos más oscuros del pueblo. Las lluvias torrenciales de octubre retrasaron el inicio de los trabajos de limpieza y preparación del terreno. Cuando finalmente pudimos acceder al lugar con el equipo de arqueólogos municipales, que debía certificar que no había elementos de valor histórico que pudieran ser dañados por la construcción. El agua había erosionado significativamente el suelo, revelando estructuras subterráneas que no aparecían en ningún plano oficial. Siguiendo estas pistas, descubrimos la entrada a un túnel que conducía desde el sótano del edificio principal hacia una zona alejada del jardín. Fue al explorar este área cuando encontramos la caja metálica con el diario. Lo que siguió a este descubrimiento cambiaría para siempre la historia de nuestro pueblo. El diario pertenecía a la Madre Carmen y detallaba con perturbadora precisión los rituales de purificación realizados entre 1967 y 1974. Describía cómo había desarrollado la creencia de que ciertos niños estaban irremediablemente corrompidos por el pecado y solo mediante rituales extremos podrían ser salvados. Estos rituales comenzaban con ayunos prolongados, seguidos de largas sesiones de oraciones, y culminaban en lo que ella denominaba el sacramento final, un procedimiento que invariablemente resultaba en la muerte del niño. Los cuerpos eran enterrados en el jardín trasero en lo que la Madre Carmen consideraba tierra consagrada. Cada ritual era meticulosamente documentado, incluyendo el nombre del niño, la fecha y los pecados de los que supuestamente estaba siendo purificado. Más perturbador aún era descubrir que la Madre Carmen no actuaba sola. El diario mencionaba la participación de otras hermanas que compartían su visión extremista, así como la complicidad de autoridades locales que ayudaban a encubrir las desapariciones. El alcalde de la época recibía generosas donaciones para obras públicas a cambio de no investigar demasiado. El jefe de policía, personalmente, se aseguraba de que cualquier denuncia fuera desestimada y archivada. Incluso algunos médicos,
Locales proporcionaban certificados de defunción falsos cuando era necesario, atribuyendo muertes a enfermedades o accidentes. Era una red de complicidad que había permitido que los crímenes continuaran durante años sin consecuencias. Armado con esta información, pero consciente de la magnitud de lo que estaba por revelar, consulté con Javier Ortiz, el psicólogo que había sido interno del orfanato. Al principio se mostró reticente, temeroso de revivir un pasado que había intentado superar, pero cuando le mostré el diario y las evidencias que habíamos encontrado, su actitud cambió. Con lágrimas en los ojos, confirmó que lo que describía el diario coincidía con sus propios recuerdos y los testimonios que había recopilado. Durante años, finalmente alguien había encontrado pruebas de lo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Javier decidió que era momento de romper su silencio y me entregó su archivo personal con testimonios de otros sobrevivientes, fotografías y documentos que había guardado durante décadas. La siguiente fase de nuestra investigación se centró en localizar la ubicación exacta de los enterramientos mencionados en el diario. Según las descripciones de la madre Carmen, los cuerpos habían sido sepultados en un patrón específico, formando un símbolo religioso en el jardín trasero, con la ayuda de equipos de georradar proporcionados por la Universidad Provincial. Comenzamos a escanear el área. Los resultados confirmaron nuestras sospechas. 73 anomalías en el subsuelo, distribuidas exactamente como describía el diario. 73 tumbas sin marcar que contenían los restos de los niños desaparecidos. Cuando publiqué el primer artículo detallando los descubrimientos iniciales, la reacción en el pueblo fue de conmoción e incredulidad. Muchos se negaron a aceptar que tales horrores hubieran ocurrido en su comunidad. Otros argumentaron que era mejor dejar el pasado en paz. Las autoridades locales intentaron inicialmente desacreditar la investigación, cuestionando la autenticidad del diario y sugiriendo que los restos podrían pertenecer a un antiguo cementerio no documentado, pero la evidencia era demasiado contundente para ser ignorada, especialmente cuando los primeros análisis forenses confirmaron que se trataba de restos infantiles con claros signos de maltrato. El caso pronto atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. Equipos de televisión invadieron nuestro pequeño pueblo y periodistas de investigación comenzaron a indagar en archivos y a entrevistar a ancianos residentes que finalmente se sentían libres para hablar. La presión mediática obligó a las autoridades a tomar el caso con seriedad. La Fiscalía Provincial abrió una investigación formal y ordenó la exhumación de los restos para su análisis forense. El obispado emitió un comunicado expresando su consternación y prometiendo total cooperación con las autoridades, aunque negando cualquier conocimiento previo de los hechos. Los testimonios comenzaron a surgir como un torrente. Ancianos que habían trabajado en el convento, personas que habían perdido hermanos o primos en el orfanato, incluso un antiguo oficial de policía, que en su lecho de muerte confesó haber ayudado a encubrir las desapariciones. Cada nueva declaración añadía detalles escalofriantes a la historia, confirmando y expandiendo lo que habíamos descubierto en el diario. Particularmente impactante fue el testimonio de Ana Sánchez, una antigua enfermera que había sido obligada a certificar falsas causas de muerte y que había guardado en secreto copias de algunos documentos como seguro en caso de que algún día fuera acusada. La exhumación de los restos fue un proceso largo y doloroso. Cada cuerpo recuperado representaba una historia truncada, una vida arrebatada por fanatismo y crueldad. Los análisis forenses confirmaron que muchos de los niños habían sufrido desnutrición severa y diversos tipos de trauma físico antes de su fallecimiento. Algunos presentaban fracturas consistentes con restricciones prolongadas. Otros mostraban evidencia de quemaduras y lesiones rituales. Los científicos forenses establecieron que las edades de las víctimas oscilaban entre 8 y 16 años, coincidiendo con los registros del diario. Identificar a las víctimas después de tantos años presentaba enormes desafíos, pero gracias a los registros del orfanato que habían sobrevivido al incendio y a pruebas de ADN comparadas con familiares vivos, fue posible establecer la identidad de 48 de los 73 niños. Para las familias que durante décadas se habían preguntado qué había ocurrido con sus hijos sobrinos o hermanos, esta confirmación traía un doloroso cierre, pero también reabrían heridas profundas. María Fernández, de 74 años, lloró al finalmente confirmar que los restos de su hermana pequeña Carmen habían sido encontrados. Durante 50 años había mantenido la esperanza de que su hermana hubiera escapado y estuviera viva en algún lugar. La investigación judicial avanzó identificando a los responsables aún vivos que habían participado en los crímenes o ayudado a encubrirlos, 3 exfuncionarios municipales, 2 médicos retirados y 4 hermanas que habían servido en el convento fueron imputados por diversos delitos, desde homicidio hasta obstrucción de la justicia y falsificación de documentos. Aunque la principal responsable, la madre Carmen, había fallecido en el incendio de 1974,
La justicia aún podía alcanzar a sus cómplices. El juicio se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia reciente del país, exponiendo no solo los horrores cometidos en el convento, sino también la extensa red de complicidad que había permitido que continuaran durante tantos años. La Iglesia enfrentó una crisis institucional sin precedentes. El actual obispo Monseñor Fernando Arce se vio obligado a reconocer públicamente que hubo negligencia en la supervisión del orfanato y que señales de alarma habían sido ignoradas. Documentos internos revelaron que algunos informes sobre posibles abusos en el convento San Gabriel habían llegado a la diócesis, pero fueron desestimados o archivados sin investigación. Como gesto de reparación, la Iglesia anunció la creación de un fondo de compensación para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, así como la construcción de un memorial permanente en los terrenos del antiguo convento. El juicio concluyó con sentencias condenatorias para todos los imputados. Los más ancianos recibieron sentencias reducidas debido a su avanzada edad, pero el mensaje era claro: no había prescripción moral para crímenes de tal magnitud. La sentencia incluía además una disculpa oficial del Estado por el fracaso institucional en proteger a los niños y por la complicidad de funcionarios públicos en el encubrimiento. Para muchos sobrevivientes y familiares, estas condenas llegaban demasiado tarde, pero al menos proporcionaban cierto sentido de justicia y reconocimiento público de su sufrimiento. El impacto en Santa Cruz del Valle fue profundo y duradero. Un pueblo que había vivido durante décadas con un secreto terrible, ahora enfrentaba la necesidad de reconciliarse con su pasado. Muchos residentes, especialmente los más jóvenes, sentían vergüenza por la complicidad colectiva y el silencio que había permitido que los crímenes quedaran impunes durante tanto tiempo. Otros, particularmente los más ancianos, se sentían traicionados por instituciones en las que habían confiado. La comunidad quedó dividida entre quienes querían abordar abiertamente el pasado y quienes preferían dejar las cosas como estaban. La transformación de los terrenos del convento en un memorial se convirtió en un proyecto símbolo de este proceso de reconciliación. En lugar del parque, originalmente planeado, se diseñó un espacio de reflexión y recuerdo. 73 árboles fueron plantados, uno por cada niño perdido, formando el mismo patrón en que habían sido enterrados, pero transformando un símbolo de muerte en uno de vida. Una placa con los nombres de todas las víctimas ocupa el centro del memorial, junto con una llama eterna que simboliza la promesa de la comunidad de no olvidar jamás lo ocurrido y de permanecer vigilante para que tales horrores no vuelvan a suceder. Para los sobrevivientes del orfanato, el descubrimiento de la verdad trajo sentimientos contradictorios. Por un lado, la validación de experiencias que muchos habían dudado incluso de su propia memoria. Por otro, el dolor de revivir traumas profundos. Grupos de apoyo se formaron para ayudarles a procesar estas emociones complejas. Javier Ortiz, a pesar de su avanzada edad, lideró estos esfuerzos, proporcionando un espacio seguro donde los sobrevivientes podían compartir sus historias sin juicio. Muchos hablaron por primera vez de experiencias que habían mantenido en silencio durante décadas, encontrando en esta comunidad tardía un sentido de comprensión que habían anhelado toda su vida. Las familias de las víctimas encontraron diferentes formas de honrar la memoria de sus seres queridos. Algunas optaron por ceremonias privadas de despedida. Otras se involucraron activamente en la creación del memorial. Carmen Vega, hermana de una de las víctimas, estableció una fundación para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad, asegurándose de que algo positivo surgiera de tanto dolor. Otras familias simplemente necesitaban tiempo y espacio para procesar el cierre que finalmente habían obtenido después de décadas de incertidumbre. Para todos ellos, saber la verdad, por terrible que fuera, era preferible a la agonía de no saber. Como periodista que había destapado esta historia, sentí una responsabilidad enorme, no solo de reportar los hechos con precisión, sino también de hacerlo con sensibilidad hacia las víctimas y sus familias. Cada artículo, cada entrevista, cada pieza del rompecabezas que ayudaba a reconstruir debía equilibrar la necesidad de verdad con el respeto por el dolor ajeno. Decidí compilar toda la investigación en un libro que sirviera como testimonio permanente y como advertencia para futuras generaciones, para que los errores del pasado no se repitieran por ignorancia o por olvido. Un año después del descubrimiento inicial, el pueblo de Santa Cruz del Valle realizó una ceremonia solemne para inaugurar oficialmente el memorial. Asistieron sobrevivientes familiares de las víctimas, autoridades y cientos de residentes locales. El obispo presidió un servicio religioso pidiendo perdón en nombre de la Iglesia por los crímenes cometidos y por el silencio que los permitió. Javier Ortiz, ya con más de 80 años, ofreció un discurso conmovedor en nombre de los sobrevivientes, hablando no solo del dolor y la injusticia, sino también de la posibilidad de sanación y perdón.
Cuando terminó su intervención, un grupo de niños de la escuela local soltó 73 globos blancos al cielo, uno por cada vida perdida, mientras las campanas de la iglesia tocaban 73 veces. Hoy, 5 años después de aquel descubrimiento inicial, Santa Cruz del Valle es un pueblo transformado. La herida colectiva comienza lentamente a sanar, aunque la cicatriz siempre permanecerá. Los visitantes que llegan al memorial son recibidos por guías locales, muchos de ellos descendientes de familias afectadas que comparten la historia con solemnidad y respeto. Las escuelas incluyen ahora, en su plan de estudios, el caso del convento San Gabriel no como una historia de terror, sino como una lección sobre la importancia de la vigilancia cívica y el peligro del silencio cómplice. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, se realiza una vigilia nocturna en el memorial, una oportunidad para la reflexión colectiva y el compromiso renovado con la verdad y la justicia. Para mí, esta historia cambió por completo mi vida profesional y personal. De ser un periodista local, en un pequeño diario pasé a recibir ofertas de medios nacionales y a dar conferencias sobre periodismo investigativo. Pero decidí permanecer en Santa Cruz del Valle, sintiendo que mi trabajo aquí no había terminado. Y había una responsabilidad continuada con la comunidad y con la memoria de aquellos 73 niños. Cada mañana camino hasta el memorial y me siento un momento junto a los árboles que crecen más fuertes cada año, símbolos de cómo incluso de las historias más oscuras puede brotar vida y esperanza. La lección más importante que aprendí a través de esta investigación es que la verdad, aunque dolorosa, es siempre preferible al consuelo de la ignorancia, que el silencio nunca protege realmente a las víctimas, sino a los perpetradores, y que ninguna institución, por sagrada o respetada que sea, debe estar por encima del escrutinio cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Los secretos enterrados encuentran siempre la manera de salir a la luz tarde o temprano, y cuando lo hacen, su impacto es aún más devastador por el tiempo transcurrido. Los 73 niños del convento San Gabriel finalmente encontraron justicia y reconocimiento, aunque demasiado tarde para ellos. Sus nombres, antes borrados de los registros oficiales y olvidados por la sociedad, ahora están grabados permanentemente en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Sus historias sirven como un recordatorio constante de nuestra responsabilidad compartida de proteger a los indefensos y de hablar cuando presenciamos injusticias. Cada otoño, cuando las hojas de los 73 árboles cambian de color, el memorial se transforma en un espectáculo de tonos dorados y rojizos. Un último tributo a vidas que, aunque truncadas, dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad. Las campanas de la iglesia de Santa Cruz del Valle ya no suenan con el mismo significado que antes. Cada vez que marcan la hora, nos recuerdan que durante años marcaron el tiempo mientras horrores inconcebibles ocurrían a las afueras del pueblo. Pero también nos recuerdan que la verdad eventualmente prevalece, que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser iluminada por la luz de la justicia, aunque sea una justicia tardía e imperfecta. Al final, todo secreto enterrado encuentra su camino hacia la superficie, como aquella caja metálica que las lluvias de octubre revelaron después de 53 años, oculta bajo tierra y silencio.